Sí, doctor. Ya, pasando a otro punto, en este caso aprendizaje y memoria, ¿no? Prácticamente tenemos que ver la anatomía fisiológica de la corteza cerebral, ¿no? Ustedes recordarán que la corteza cerebral se encuentra constituido por una fina capa de células neuronales, ¿no? La corteza cerebral es la sustancia gris, ¿no? Que cubre y obviamente hace, y tiene capas, van a ver ahí las capas plexiformes, ¿no? Las placas, la capa de las células piramidales, son 6 capas en total, ¿no? Entonces, en esa parte, ¿no? Tienen que tener un grosor de 2 a 5 milímetros, ocupando un área total de un cuarto de metro cuadrado, ¿no? Entonces, prácticamente miren la cantidad de millones de neuronas que contiene la corteza cerebral, ¿no? 100.000 millones. Aquí, a ver, ustedes recordarán un poco de política. ¿Cuántos millones decía que tenía nuestro ex vicepresidente? ¿Alguien? Bueno, ya, les dejo eso para su curiosidad, ¿ya? Entonces miren la cantidad de neuronas que tenemos en la corteza cerebral y obviamente estas no tienen obviamente capas, ¿no? La parte cortical tiene 6 capas que prácticamente van a ser señaladas a toda esta histológicamente, ¿no? La plexiforme externa, interna, la granulosa y las células piramidales que son constituidas en la corteza cerebral. Y obviamente lo que sí nos corresponde ver es estas áreas que ustedes ya lo deben ir conociendo, ¿no? De las células de Broca, ¿no? Prácticamente toda la parte frontal se encuentra en la parte de la coordinación motora, ¿no? La parte sensitiva, después está la corteza 321, ¿no? La parte de la audición, ¿no? Que seguramente lo han llevado igual, ¿no? La parte temporal. Y de ahí que va la parte posterior es la parte visual, ¿no? Área 17, 18. Y vamos a hablar en este caso del hipocampo que se relaciona más que todo con la parte de las memorias, ¿no? Pues la región límbica, ¿no? Es prácticamente su nombre se debe a que recibe y analiza simultáneamente señales de múltiples regiones corticales, por eso es el límbico, ¿no? Tanto motoras como sensitivas y otras estructuras subcorticales, ¿no? Hay un área de asociación que es la región límbica y es la área de asociación parieto-occitemporal, ¿no? Prácticamente proporciona un alto grado de significación interpretativa de señales procedentes de áreas sensitivas que los rodean. Entonces, la región límbica, que vamos a ver la región del hipocampo, es la encargada prácticamente de toda la memoria, ¿no? A corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Entonces, prácticamente de toda esta corteza cerebral es el motor que va integrando la funcionalidad del aprendizaje, ¿no? Pues miren que inicia en la corteza parietal posterior, extendiéndose hasta la corteza occipital, ¿no? Y permite así el análisis continuo de todas las coordenadas del cuerpo con información visual y somatosensitiva, ¿no? Calcula coordenadas visuales, auditivas y somatosensoriales. Entonces, el núcleo del aprendizaje, ¿no? De y la memoria, ¿no? Ustedes recordarán que hay una área del lenguaje, ¿no? La zona de Wernicke, ¿no? Esta parte de la temporal y la parietal, donde es la región más importante de todo el cerebro debido a sus funciones intelectuales superiores, debido a que todas ellas están relacionadas al lenguaje, ¿no? Entonces, si hay una alteración en esta zona de Broca o de Wernicke, que uno es del habla y el otro es de la interpretación, ¿no? Entonces puede ver algún tipo de afasia, ¿no? Afasia es obviamente alteración en el lenguaje. Que bien no pueda hablar, que tenga una alteración en la articulación del lenguaje, ¿no? Como Wernicke, o que tenga una afasia de Broca como la mala recepción de la información del lenguaje, ¿no? Entonces, miren que son estas zonas muy importantes para aprender y obviamente relacionar el lenguaje en la región de Wernicke y de Broca, ¿no? Que es predominantemente en el lenguaje articular, ¿no? Y otra área, que es la área angular, que en esta clase es la área del lenguaje visual, también se sitúa por detrás del área de la comprensión del lenguaje, situada en la cara anterolateral del lóbulo occipital, ¿no? Se encuentra en el área de asociación
que sumiza obviamente la parte visual con la parte de la corteza del temporal. Entonces, prácticamente aquí estamos dando la información. Son áreas de asociación en diferentes áreas, ¿no? Lo principal que tenemos que saber es qué áreas son la parte piramidal, sensitiva, en motora, lenguaje y la parte occipital, ¿no? Entonces, el área para la nominación de los objetos también tiene que ser coordinado con la parte frontal, ¿no? Si se dan cuenta, prácticamente toda esta corteza tiene una red de asociación con las vías visual, ¿no? La parte auditiva y la parte de sensibilidad. Entonces, toda esta asociación prefrontal funciona para la coordinación de la corteza motora, ¿no? Para clasificar los patrones, ¿no? complejos y seleccionar de ellos los altos motores, ¿no? Y al final nos va a dar esto, ¿no? Que los impulsos del área prefrontal hacia el sistema de control motor atraviesen la porción correspondiente al caudado dentro del circuito de retroalimentación, ¿no? Entonces, prácticamente es un movimiento integrado que va desde la corteza hasta llegar a diferentes núcleos, ¿no? de base para llegar a hacer el estímulo correspondiente, coordinado y aprendido, ¿no? Entonces aquí igual les estoy mostrando lo que es este circuito, ¿no? Que hay una memoria operativa a corto plazo que se emplea para cambiar los nuevos pensamientos al tiempo que están llegando al cerebro, ¿no? Es como ahorita ustedes están escuchando esto, ¿no? Entonces están viendo esta información, lo están almacenando, ¿no? Y dicha área también es fundamental en mente para llevar a cabo los procesos de pensamientos. Ah, ya, entonces hay un circuito donde da. Y suele describirse como un área importante para elaborar los pensamientos. ¿Qué quiere decir? Yo almaceno, ¿no? Recibo la información, ¿no? La memoria a corto plazo. Y van a ver cuánto tiempo tiene el de corto plazo. Lo lleva a una parte que lo va a relacionar y lo va a ordenar, ¿no? Como en un cajón. Pero si esto no, yo no lo pongo importante, esta memoria a corto plazo ahí se queda y no se almacena en una memoria a largo plazo, ¿no? Entonces, el área de Broca, como les decía, es prácticamente aquí se ponen en marcha y se ejecutan los planes y patrones motores para la expresión de cada palabra. Entonces, aquí es donde también puede ver en esta parte para la interpretación y para la comprensión del lenguaje. Entonces, esta asociación límbica, que les decía, ¿no? Prácticamente esa es la región donde uno va interpretando todas las señales, la información que va recopilando, ¿no? Y lo tiene que ir almacenando en este sistema límbico, ¿no? Que lo vamos a ir viendo a continuación. Entonces, igual, ¿no? Para el reconocimiento de la cara, miren que otra parte del aprendizaje también tiene la parte visual y en esta parte posterior o basal del cerebro que también es el que va a interpretar el reconocimiento de las caras, ¿no? Miren que el sistema límbico es parte fundamental dentro de la parte visual, la parte del habla, para poder almacenar toda la información que viene de diferentes áreas del cerebro, ¿no? Así como este señor que ustedes están viendo la recepción de la información, ¿no? Entonces, la circunvalación angular es la interpretación de toda la información visual que estábamos mencionando. Denme un minuto, por favor, lo voy a cargar mi computadora porque si no se me va. Ya, jóvenes, ¿me escuchan? Voy a cargar un momento mi computadora porque se nos iba a apagar. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya, entonces miren que la circunvalación angular tiene esa interpretación de la información visual, ¿no? Y el concepto del hemisferio dominante también es muy importante, ¿no? Ustedes recordan que los que son diestros
tienen una dominancia del hemisferio cerebral izquierdo, y los que son zurdos, ¿no? Entonces tienen el hemisferio dominante derecho, ¿no? El hemisferio cerebral derecho, ¿no? Entonces, de ahí que viene igual, ¿no? Tiene la atención de la mente para estar dirigido a un pensamiento principal cada vez, ¿no? Y el hemisferio izquierdo, por ejemplo, en los que son derechos, es el que va a tener la mayor cantidad de información. A ver, les doy un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si parte del cerebro, que por ejemplo, yo soy diestro, ¿no? Se supone que mi área dominante de toda mi corteza cerebral es el lado izquierdo, porque yo soy diestro. ¿Qué pasaría si en este caso yo tengo una lesión, ¿no? En la parte del hemisferio izquierdo? Va a comprometer directamente a mi región dominante, ¿no? ¿Por qué? Y eso va a ser más severo, ¿no? Que obviamente mi hemisferio dominante era el lado izquierdo, pero si yo tengo un problema cerebral que me haga comprometer, por ejemplo, un TEC, un trauma cráneoencefálico del hemisferio izquierdo, me va a comprometer gran parte de la capacidad funcional del cuerpo, ¿no? Porque yo escribo con el lado derecho, no analizo, si juego más de diestro, ¿no? Entonces compromete gran parte del hemisferio cerebral derecho, ¿no? Por eso es que cuando, por ejemplo, hacen una operación, ¿no? De, por ejemplo, un hemisferio cerebral que es dominante, entonces ahí ya incluso dan los neurólogos o neurocirujanos un pronóstico de que puede quedar con una alta secuela porque estamos tocando el hemisferio cerebral dominante, ¿no? Pero en este caso, si fuera el hemisferio izquierdo, en el caso, ¿no? El derecho, obviamente el hemisferio derecho no me va a dar una gran repercusión porque no es mi hemisferio cerebral dominante como tal. Entonces ahí es donde miren que solamente sabiendo eso, ¿cómo podemos saber la capacidad funcional que puede tener respecto a si tiene una lesión en alguna de estas, ¿no? Entonces el papel del lenguaje en el funcionamiento del área de Wernicke y de Broca y en las funciones intelectuales también son muy importantes, ¿no? Entonces, la función de esta corteza parieto-occipital temporal, como son un área de asociación, ¿no? En un hemisferio no dominante, como les mencionaba, prácticamente no va a afectar la parte motora, ¿no? La parte de gran expresión del 100%, toda eso, ¿no? Entonces, prácticamente sí va a tener una afectación visual, ¿no? Puede tener un entorno vocal inapropiado, ¿no? Pero no así como el hemisferio dominante, ¿no? Entonces, estas funciones intelectuales superiores de las áreas de asociación prefrontales son las que van a tener esta capacidad de organización, ¿no? Frente a un estímulo almacenado como la memoria, ¿no? Entonces, aquí son los pasos, por ejemplo, para los pacientes que dejaban de poder resolver problemas complicados, ¿no? Al final va almacenando y va adquiriendo toda esta información, ¿no? Para que al final los pacientes también puedan, ¿no? Podrían realizar aún la mayoría de los patrones habituales de funcionamiento que hablan, pueden tener prácticamente con la práctica, ¿no? Entonces, eso pasa en un momento de aprendizaje, ¿no? Si no lo ponemos en práctica, obviamente el almacenamiento de la información se desecha como tal. Y obviamente la disminución de la agresividad y respuestas sociales inadecuadas también pueden estar probablemente derivadas de la desaparición de las partes ventrales en lóbulos frontales de la cara inferior del cerebelo. Por ejemplo, la parte frontal, ¿no? Cuando es lesionada, obviamente se encarga de la parte motora, ¿no? Del que uno camine, toda la parte motora, ¿no? Coordinación, ¿no? Pero cuando hay una lesión de la parte frontal, a veces los pacientes despiertan agitados, ¿no? Quieren golpear a todos, hay un conducto de agresividad. Por eso, de toda la corteza cerebral, ¿no? Ustedes ven, si hay una lesión a nivel frontal, ese paciente va a salir agitado, va a estar delirioso, ¿no? O sea, difíciles de controlar porque se quieren quitar todo, o sea, tienen un delirio, se llama, ¿no? Un delirio tremendo, ¿no? Por eso cuando es región frontal es feo, porque como controla toda la parte motora, entonces se vuelven agresivos, no hay una coordinación de la memoria, se desubican, hay delirio, empiezan a ver cosas, ¿no?
y empiezan a ver esos movimientos bruscos. Por eso cuando hay pacientes que tienen lesión frontal, ¿no? Del cerebro frontal, esos pacientes son difíciles de controlar. Llegan a emergencias, a terapia intensiva, lo ponemos en coma, ya ha pasado el proceso inflamatorio, lo despertamos y tenemos que sedarlos, ¿no? Darle hipnóticos, relajantes para controlar, porque empiezan a pelear con todo, ¿no? Y miren que la región frontal, como es piramidal, si hay una lesión, obviamente está comprometido y obviamente tienen esa agresividad, esa respuesta social inadecuada, ¿no? Frente a un daño frontal, ¿no? Y la incapacidad para avanzar de un objeto o para recordar una secuencia de pensamientos, estos efectos están situados consistentemente en la gente sin corteza prefrontal, ¿no? Se distraen con facilidad del tema central de pensamiento, mientras que cuando funcionan con normalidad son capaces de avanzar hasta la culminar sus metas planeadas. ¿Qué quiere decir entonces? Esta corteza prefrontal o frontal, de ser motora, ¿no? Uno tiene ese pensamiento de aceptar la información, almacenarlo y practicarlo. Pero si hay un daño en esta corteza, obviamente hay esos pensamientos, tienen esa incapacidad de comprender, de almacenar la información, ¿no? Y obviamente ahí van los pensamientos inadecuados que pueden ser agresivos, ¿no? Y obviamente la elaboración del pensamiento tiene que ser en forma ordenada, ¿no? Entonces, tiene que tener un mayor grado de profundidad y abstracción de los diferentes pensamientos reunidos a partir de distintas fuentes de información y seguir la fragmentación de información para permitir la evocación instantánea de su contenido, ¿no? Memoria operativa se menciona, ¿no? Entonces, prácticamente la memorización puede ser a través de diferentes tipos de memoria que hay que planificarlas, ¿no? Como este circuito cerrado. Si es que no se cumple el circuito cerrado, van a ver que la memoria a corto plazo prácticamente es en minutos, ¿no? Pero la función del cerebro en la comunicación y la dimensión del lenguaje es muy importante y consta de las dos fases que hemos dicho, ¿no? La parte de la articulación y la parte de la recepción del lenguaje como tal, ¿no? Pues miren que las dos áreas de Broca y de Wernicke, si hay alguna lesión ya no en la frontal, sino en estas regiones, ¿no? Que son áreas del lenguaje, puede tener uno, la mala comprensión de las palabras o que no pueda articular, ¿no? Las palabras que uno menciona, ¿no? Entonces, y si se compromete ambos, hay un término que se llama afasia. No va a comprender las palabras y no va a poder pronunciar, ¿no? A eso se llama como afasia global, ¿no? Entonces, miren que la parte comunicativa es muy importante para que uno entienda la memoria y empiece a almacenar la información de cada uno de estos estímulos, ¿no? Visuales, motores, ¿no? La pérdida de área de Broca produce una fascia motora, ¿no? Como le decía, el área de Broca prácticamente es la comunicación, la articulación de palabras. Si hay una lesión en la fascia de Broca, bueno, hay una lesión en la área de Broca que produce una fascia motora, ¿no? Ese paciente no va a poder pronunciar las palabras o no va a poder articular, ¿no? Como decíamos las palabras. Entonces, hasta aquí, por ejemplo, hemos visto las funciones del lenguaje, motora, recepción de aprendizaje, ¿no? Motoras, pero sin embargo, el cuerpo calloso y la comisura anterior son los que van a almacenar y van a dar la proporcionalidad abundante con las conexiones nerviosas de ambos hemisferios como tal, ¿no? De ambos hemisferios. Entonces, los pensamientos, la conciencia y la memoria están almacenados en este cuerpo calloso, ¿no? Donde prácticamente hace su circuito de almacenamiento, interpretación, ¿no? Y ponerlos en práctica, ¿no? Por eso que la memoria tiene el papel de facilitar e inhibir se facilitan o inhiben las sinapsis. Entonces, cuando uno piensa, ¿no? Recuerda, es cuando hace sus interneuronas, están haciendo gran cantidad de sinapsis, ¿no? Pero si es que no los recuerda, entonces obviamente no hay ese almacenamiento adecuado como tal, ¿no? Entonces nuestros pensamientos están repletos de información sensitiva, ¿no? Y obviamente esa función importante del cerebro en su capacidad de ignorar la información extraña o irrelevante a lo habitual, ¿no? Entonces prácticamente el cerebro también tiene esa capacidad de mejorar, almacenar, ¿no? Ciertos recuerdos
rastreando, ¿no? Yo pienso que de todos nosotros ahorita que estamos atentos, alguien de ustedes se debe acordar por lo menos a los 5 años, 4 años, o al que no recuerda nada porque es un momento donde no ha estado almacenado como algo importante, ¿no? La memoria, como les decía, puede clasificarse en virtud al tiempo, ¿no? Como a diferentes características, ¿no? Como por ejemplo la memoria procedimental, ¿no? Esta memoria se asocia a menudo con las actividades motoras del cuerpo de una persona, ¿no? Como todas las habilidades adquiridas para golpear, para una pelota, fútbol, algún deporte, ¿no? Divisar la pelota o calcular algunas relaciones, ¿no? Entonces todo eso es equilibrado, pero tiene una memoria procedimental, ¿no? Donde la memoria prácticamente es como aquella habilidad que uno adquiere, ¿no? El hecho de subirse a una bicicleta, el hecho de jugar futsal, fútbol, el Wally, que ustedes son fanáticos de Wally, pues tiene esa habilidad, ¿no? Tiene esa memoria. Por más de que no haya jugado una semana, él ya sabe, ¿no? Empieza a tener esa memoria procedimental como tal, ¿no? Pero hay otra clasificación que es la que yo quisiera que se lleven, que es la memoria a corto plazo, a mediano plazo y largo plazo. Y en la memoria a corto plazo es la que no quisiera que se metan en la cabeza porque son las de recuerdos que duran segundos o con máximo minutos, como la de ahora, ¿no? La que ustedes ahora están viendo, que seguramente lo van a almacenar en su memoria a corto plazo. Y miren, pueden ser desde recuerdos de 7 a 10 cifras o hechos independientes que duran segundos. No es una memoria a corto plazo que prácticamente esta no puede durar más de minutos, ¿no? Pero ya la memoria a mediano plazo, esta dura entre días y semanas, pero luego se desvanece, ¿no? Al no ser activa, obviamente no hay una memoria de huellas, o sea, práctica, ¿no? Y obviamente cuando ya es a largo plazo, estas no tienen tiempo definido, ¿no? Puede ser almacenado años, ¿no? Se da solamente en cambios estructurales de la sinapsis. ¿Qué quiere decir los cambios estructurales? Cuando hay aumento de puntos de liberación, donde esa memoria tú lo pones en prácticas, aumenta la cantidad, ¿no? De vesículas liberadas y obviamente la variación de las espinas de críticas, ¿no? Prácticamente hay un refuerzo de esta memoria. Toda memoria es una información donde existe gran sinapsis, pero si esa sinapsis no se pone en práctica, obviamente se va a desvanecer a mediano y a corto plazo, ¿no? Entonces, la cantidad de neuronas con el aprendizaje es prácticamente durante las primeras semanas, meses, incluso años de vida, más o menos muchas zonas del encefalo generan una gran excesiva de neuronas, ¿no? Estas sinapsis es la luz que nos da para poder aprender de forma importante, ¿no? Y obviamente la consolidación de la memoria es la transformación de un tipo de memoria a otro, ¿no? Un ejemplo de mediano, de corto a largo plazo, solo depende del modo en la práctica, de cómo lo ponen ustedes, esa, ¿no? Y la repetición de potenciales no, de prácticamente la transferencia de la memoria a corto, al mediano o a largo plazo, entonces prácticamente va con la parte psicológica y el cómo nosotros la memoria del cerebro lo vamos poniendo en práctica, ¿no? Y obviamente uno de los rangos más importantes de la consolidación consiste en los recuerdos nuevos, ¿no? Entonces, que los recuerdos nuevos no se vayan almacenando de cosas algo sin importancia, ¿no? ¿no? Alguna información que tengamos para decepcionar no se desglose en una memoria a corto plazo con pensamientos que no tengan que ver, ¿no? Nada en el sentido. Entonces, estos, recuérdense, el hipocampo favorece el almacenamiento de los recuerdos, ¿no? Porque ahí es donde podemos tener alguna alteración tener alguna amnesia anterógrada, ¿no? O retrógrada, ¿no? ¿Qué quiere decir amnesia, ¿no? Que es un olvido de eso, ¿no? Una amnesia que ha sufrido un paciente una lesión, pero después de esa lesión va a pasar clases, pero no se acuerda nada. Entonces, es una amnesia retrógrada después de la lesión de esta lesión del hipocampo, ¿no? Pero una lesión, una amnesia retrógrada, es obviamente aquello que ya no puedes recordar, es como que hubiera perdido la memoria, ¿no?
¿Por qué? Porque el hipocampo es el que almacena todos los recuerdos, ¿no? Te vas a recordar tu chico, tu primer chico, tu primer mandil en tu colegio, ¿no? Entonces, el hipocampo es esa función de almacenaje de la memoria, ¿no? Entonces, la amnesia retorna, como les decía, es la incapacidad para recuperar los recuerdos pasados. Por eso es que cuando un paciente se tequea, ¿no? Hay un daño, pero del hipocampo, de este hipocampo, ese paciente puede quedar, obviamente, puede perder la memoria. No se recuerda quién es su papá, ni siquiera quién es él. Tiene una amnesia retrógrada, que si bien puedes recuperar lo almacenado en su memoria a largo plazo, lo puedes recuperar frente a un estímulo, ¿no? Que haya dejado algo, una información bien guardada en el hipocampo. Pero si no, si lo ha dejado en una memoria eh, a corto plazo, a mediano, obviamente va a ser difícil de recordar, ¿no? Una amnesia retrógrada. Entonces el hipocampo no es muy importante para el aprendizaje reflejo, sino para el almacenamiento de la memoria como tal. Agradecido, jóvenes y señoritas, espero que haya sido esto una ayuda. Obviamente las clases teóricas son un punto para que ustedes vayan siguiendo ese orden. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda que se haya quedado respecto a estos temas? ¿Preguntas, dudas? Doctor, una pregunta, algo relacionada al tema que en la cual yo lo he visto un poquito sobre, ¿cómo se llama esto? Y mencionaba también usted que va relacionado a todo esto del aprendizaje de la memoria a largo plazo, a corto y a mediano, con la psicología. Por ejemplo, el de la neuroplasticidad o la neurogénesis, o sea, la creación de nuevas conexiones, digamos. Más que todo esto habla de lo que es el hipocampo. Yo creo que tiene relación, digamos, con el aprendizaje a largo plazo, ya que el de a largo plazo, un ejemplo claro es que cuando yo creo que todo se recuerda, digamos, de que aprendimos cuando estábamos en el colegio de primaria. Ahorita si digamos nos preguntamos cuántos 2 por 2 vamos a responder 4. ¿Por qué? Porque todo el tiempo los repetimos. Y así constantemente nosotros digamos, si queremos aprender algo bueno, lo debemos hacer, ¿cómo se llama esto? Repitiendo, porque hay una ley mental que dice que la repetición constante del mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Y yo creo que eso va relacionado también con lo que es la memoria ¿cómo se llama esto? A largo plazo. Un ejemplo sería eso. Sí, ¿no? Como bien lo hemos dicho, ¿no? Y eso les doy un tip, ¿no? A ver, Juan, a ver, ¿cómo ordenas tu ropero? Donde pones tus Uh, vestimentas. mis, mis opero, Sí, por ejemplo, ¿no? Pues, primero comienzo, digamos, con mis zapatos, luego con mis, ¿cómo se llama esto? Todo lo que es con mis pantalones y después, digamos, con mi camisa. Y al último lo acomodo en su lugar adecuado porque no, pues no tienen que estar mezclados zapatos y con la ropa. exacto. Pues miren lo que dice Juan, ¿no? Miren, y es para todos ustedes, ¿no? Para las 50 y 60 y tantas personas que están. Uno cuando quiere aprender, ¿no? El aprendizaje y la memoria, lo tiene que reflejar el cómo lo tiene, por ejemplo, su ropero, ¿no? ¿Qué pasa, no? Cuando nosotros, por ejemplo, lo ponemos los calzados a un lado, la ropa interior a otro lado, la camisa que nos gustaba allá, aquello, ¿qué es lo primero que dicen? Preguntan, ¿no? Mami, ¿no has visto mi chompa? Mami, ¿no has visto aquello? Papá, ¿no has visto? No has visto? Tú no las alzabas. Pero cuando lo tenemos desordenado es difícil que la encontremos. Pero cuando alguien lo tiene, por ejemplo, como Juan José lo tiene, ya sabe dónde están mis calzados, las sopas que normalmente pongo, aquellas, lo tiene bien ordenado en cada lugar, en su debido lugar. Les va a ser más fácil, ¿no? Encontrar aquella prenda. Va a ser más fácil así, ¿no? Aquí yo tengo mis calzados, aquí tengo mis medias, aquí tengo mis camisas, aquí me tengo todo lo tiene que tener ordenado. La información siempre tiene que ingresar ordenadamente para que así en un futuro tú sepas dónde está esa información y puedas sacar
y puedas nuevamente recordarlo, ¿no? Entonces eso como un mensaje para todos, que la información que ustedes van a ingresar a su cerebro tiene que ser como aquel ropero que está ordenado. Si no, es que no se vuelva algo bien desordenado, donde no, difícil, van a recordar, pero van a decir, ay, no, ¿dónde estaba? Entonces, tienen que entrar así la información, ¿ya? A ver, Melanie, está levanta la mano, ¿alguna pregunta? Sí, doctor. Bueno, escuchando la clase, me he dado cuenta, no, esa es mi pregunta, de hecho, de si cuando nosotros hablamos de lo que es la memoria muscular, no sé si lo oído de docentes, por ejemplo, que enseñan algún tipo de actividad física, ya sea deporte o baile, mencionan que es bueno realizar la memoria muscular, ellos así lo llaman, a una edad temprana, es decir, hacer la actividad física a una edad temprana, cosa que mayor de edad ya es más fácil. Y yo he visto, por ejemplo, casos así de amigos que practican danza, digamos, pero cuando están en el momento se les salen los movimientos de baile de manera automática, es decir, ellos casi sin pensarlo, y de hecho se dan cuenta más tarde lo que es el paso de baile, por así decirlo. Entonces, si tenemos esto en cuenta, mi pregunta es si el proceso de memoria muscular es más fisiológico o psicológico. Ya. El proceso, por ejemplo, de la memoria muscular como tal, es obviamente integrado, ¿no? Por ejemplo, en un ámbito fisiológico.